procesos, a qué denominamos los pools, cómo se mueven esos nutrientes y se van modificando, y de qué manera los podemos cuantificar o valorar. Bueno, en esta imagen, acá están entonces los temas que vamos a ver en esta primera parte de regulación de la ingesta, comunicación entre el sistema digestivo y el nervioso. Nos vamos a hacer especial énfasis en la grelina, que es la principal, que es la única señal orexigénica periférica. Vamos a ver las fases y las señales de saciedad. Bueno, esta imagen quiere representar que la comunicación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central es bidireccional. ¿Sí? Entonces pueden ver el sistema digestivo, el sistema nervioso central, y pueden ver esta representación con varias vías nerviosas de ida y vuelta, representaría la comunicación nerviosa, y también hay una importante comunicación a través de sustancias químicas. Ahora vamos a ver que esas sustancias químicas pueden tanto ir por sangre o también pueden ser señales que activen estas vías nerviosas. Entonces, la comunicación, la vía nerviosa comprende las vías aferentes y eferentes del sistema nervioso autónomo, que consideramos que las conocen, pero bueno, en todo caso las repasan, vías parasimpáticas, vías simpáticas y el componente del sistema nervioso entérico. Estas vías se activan, estas vías aferentes, es decir, las vías que comunican el tracto gastrointestinal con el sistema nervioso central, se activan inicialmente por péptidos gastrointestinales producidos por células enteroendocrinas que están en la mucosa gástrica o intestinal, es decir, de la pared del tracto gastrointestinal, y también por estímulos mecánicos. Esos péptidos y esos estímulos mecánicos activan estas terminales primarias aferentes. ¿Se ven? Acá, acá, acá. Y esa vía nerviosa es la que lleva la información hacia el sistema nervioso central. En más detalle, en esta imagen, tenemos a una célula enteroendocrina, donde podemos ver que del lado apical esas células van a tener quimioreceptores para las distintas moléculas que vayan apareciendo en la luz. Y que una vez que esas moléculas en la luz se unen a estos receptores apicales, hay una cascada de señalización intracelular y se libera ese péptido gastrointestinal hacia el lado vasolateral. Esta representación es general. Después vamos a ver que hay muchos péptidos gastrointestinales distintos y que cada uno es liberado en respuesta a la presencia de algún sustrato específico, de alguna molécula específica en la luz. Pero una vez que el péptido gastrointestinal es liberado al intersticio, allí se va a unir a receptores en la terminal aferente primaria. Y eso va a desencadenar una activación de esa vía nerviosa aferente. ¿Está? De la misma manera, sobre esa membrana vasolateral, estas células tienen receptores para los mediadores que van a liberar las vías eferentes que lleguen hasta esa mucosa. En general, estas vías eferentes corresponden a componentes del sistema nervioso entérico, que a su vez están controlados o están modulados por el sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Como para que entiendan cómo es que se activan esas terminales nerviosas aferentes.
Cualquier duda me van preguntando. Bueno, acá resulta bastante importante el nervio vago, porque es la mayoría o una gran proporción de estas fibras aferentes transcurren por el nervio vago. Entonces, ese nervio vago es estimulado, en este caso está representada la estimulación por una citoquina proinflamatoria, pero pueden ser cualquiera de esos péptidos gastrointestinales que nombramos. Al activarse, esta terminal aferente llega a un sitio específico en el tronco encefálico constituido por varios centros que se denomina complejo vagal dorsal. Este complejo vagal dorsal incluye el núcleo del tracto solitario, que es el lugar a donde llegan las fibras aferentes nerviosas, está íntimamente relacionado con el núcleo motor dorsal del vago. Y aquí se encuentran los cuerpos de las neuronas eferentes preganglionares, que van a ser el comienzo de la vía eferente hacia la periferia. Este nervio vago es importante porque media lo que denominamos estos reflejos largos, que son reflejos que se integran a algún nivel del sistema nervioso central. Y entonces, si ustedes siguen acá la secuencia, en este ejemplo ponen el duodeno se llena con el quimoácido, esa distensión mecánica o ese estiramiento mecánico es también una señal que activa a estas fibras aferentes. El impulso nervioso viaja hacia el sistema nervioso central a través del nervio vago y desde allí, a partir del núcleo motor dorsal del vago, se inician los impulsos que van a estimular, o en este caso, inhibir la peristalsis de la pared del estómago. Pero es un reflejo en donde vemos cómo la información de lo que está pasando en la luz gastrointestinal llega hasta el sistema nervioso central y desde allí se genera una respuesta efectora también mediada por vía nerviosa. Básicamente son estos los componentes. Esto lo vamos a ver muchas veces mencionado como el mecanismo nervioso básico que va a controlar esta función del tracto gastrointestinal. Bien, el otro componente que contribuye a la comunicación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central son sustancias químicas. Vamos a tener un montón de sustancias químicas, pero vamos a ir mencionando, vamos a ir ejemplificando con las más importantes. Pueden ser hormonas, ¿sí? Vemos en este caso todas hormonas que se originan en la periferia y llegan hacia el sistema nervioso central. Tenemos nutrientes como la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, ¿sí? Que se originan, que aparecen en la luz intestinal y que son absorbidos. Una vez que pasan a sangre, esas moléculas van a llegar al sistema nervioso central y también van a proveer información. Y también la microbiota, mediante los ácidos grasos de cadena corta, en el caso en que el epitelio esté normal, que no haya ninguna alteración de ese epitelio, esas moléculas son una señal importante del funcionamiento de esa barrera, pero cuando el epitelio se rompe pueden aparecer otras moléculas como el lipopolisacárido que van a producir una respuesta inflamatoria local y también van a llevar esa información de interleuquinas hacia el sistema nervioso central, tanto por circulación
que es lo que muestra esta figura, como activando las terminales aferentes primarias nerviosas. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente esas son las vías de comunicación. Entonces, tengan presente que es bidireccional hacia y desde el sistema nervioso central y que no es por un único mecanismo, sino puede ser por vía nerviosa o por sustancias químicas que pueden ir por sangre o también por vía nerviosa. Bueno, acá ya mostramos lo mismo, ¿sí? Nada más que vamos empezando a reconocer cuáles son los lugares de ese sistema nervioso central hacia donde llega la información, ¿sí? Entonces, básicamente la regulación de la ingesta va a estar determinada por la actividad de neuronas orexigénicas y anorexigénicas que se encuentran en el hipotálamo. Esas neuronas están específicamente en un núcleo que se denomina el núcleo AR4. Ellas van a responder a fluctuaciones de nutrientes y hormonas que están indicando el estado nutricional y las reservas energéticas, ¿sí? Entonces acá nuevamente ven cuáles son las moléculas que van a llegar hacia el sistema nervioso central, hormonas que también llegan o pueden ser favorecidas desde el sistema nervioso central, y a este respecto es importante que algunas moléculas pueden llegar al sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica. Esto lo vamos a ver ahora cuando empecemos a ver medio ambiente neuronal, como la glucosa, algunos aminoácidos, ácidos grasos. Pero hay otras moléculas para los cuales la barrera hematoencefálica es impermeable. Entonces llegan, ¿sí?, por lugares donde la barrera tiene una permeabilidad aumentada, como puede ser la eminencia media, que justamente se encuentra acá asociada al núcleo AR4, o bien lo hacen activando la aferencia vagal primaria, ¿sí? O por ambos mecanismos, es decir, la molécula puede ser permeable en la eminencia media y además estimular la vía aferente primaria. Bien, entonces ya tenemos un lugar que es el hipotálamo, específicamente el núcleo AR4, que va a ser el centro integrador de toda esa información periférica. En ese núcleo AR4 vamos a tener estos dos tipos neuronales, ¿sí? Las neuronas POMC y las neuronas NPI-AGUTI. La activación de estas neuronas POMC, que son las neuronas anorexigénicas, conduce a la liberación de un mediador, que es MSH, el cual actúa sobre receptores MC4 de neuronas secundarias, que serían estas, ahora lo vamos a ampliar. Y la activación de esas neuronas secundarias suprime la ingesta y activa el gasto energético. Por otro lado, las neuronas NPI, AGUTI, que son las orexigénicas, liberan neuropéptido I, que antagoniza la acción de la MSH, y además inhiben directamente a las neuronas POMC, con el resultado de que se promueve la ingesta. ¿Vamos hasta acá? Bueno, yendo un poco más en detalle, acá podemos ver esta neurona secundaria y cómo a través de ella se va a modificar el gasto energético y la ingesta. Bien. Entonces, en esta regulación de la ingesta, además de este núcleo AR4, van a participar otras estructuras.
Ya se las voy a ir mencionando como para que nos vayamos acostumbrando a localizar determinadas funciones en determinadas estructuras del sistema nervioso central. Bueno, vamos a tener el hipotálamo, ¿sí? Con estos núcleos que mencionamos recién, el núcleo arcuato, el núcleo paraventricular, el hipotálamo lateral, ¿sí? Pero además tenemos estas dos estructuras, la amígdala y el núcleo accumbens, por ejemplo, que participan del componente afectivo de la alimentación, son parte del sistema límbico, de las cortezas asociadas, y tienen que ver con esa, justamente ese placer o ese rechazo que se genera hacia los alimentos. Y después, la otra estructura importante es justamente el tronco cerebral, porque allí teníamos el complejo vagal dorsal, que tiene el núcleo del tracto solitario, que es hacia donde llegan las vías aferentes primarias, y el núcleo motor dorsal del vago, que es desde donde se origina la vía vagal. Bueno, entonces, la información que llega desde la periferia a ese núcleo arcuato del hipotálamo y que luego, a través de estos dos tipos neuronales, determina la comunicación con otros núcleos hipotalámicos, como el núcleo paraventricular, el hipotálamo lateral, o las estructuras mediales, fíjense que desde esas otras estructuras hipotalámicas vamos a tener comunicación con las estructuras eferentes que van a mediar las respuestas que va a dar el individuo hacia esa señal que se integró en el hipotálamo. Entonces, vamos a tener respuestas mediadas por el hipotálamo, que son respuestas autónomas, en donde va a participar como efector el sistema nervioso autónomo, de manera que cuando se estimula este núcleo paraventricular, ¿sí?, se estimula en forma consecutiva el núcleo motor dorsal del vago, y lo que tenemos es una activación del sistema nervioso parasimpático y una estimulación de los procesos digestivos. Por el contrario, cuando tenemos una estimulación del hipotálamo lateral, del núcleo parabraquial, del locus ceruleus, vamos a tener una activación de la médula intermedio lateral con activación del sistema nervioso simpático, ¿sí?, y estimulación del gasto energético. Entonces esas van a ser las dos situaciones que vamos a integrar ahora, secundarias a la activación de alguna de estas regiones secundarias del hipotálamo. Por otro lado, esta respuesta autónoma se le agrega una respuesta motora, conductual, mediada por estas cortezas motoras y cortezas límbicas. Esa respuesta motora tiene que ver con la búsqueda de alimentos y con las preferencias hedónicas. Es decir, los gustos, el placer o el rechazo que uno siente hacia la comida. Bien, no se preocupen, yo este material se los doy a medida que después vayamos familiarizándonos más con las estructuras del sistema nervioso central, vuelven a estas diapositivas como para terminar de armar los caminos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar con la situación de ingesta propiamente dicha, que se inicia con
la aparición en sangre o la presencia o el aumento en sangre de la grelina. La grelina es la única señal orexigénica generada o procedente de la periferia. Esa grelina es un péptido producido por las células gástricas, células enteroendocrinas gástricas. Sí, acá está, sería una célula productora de grelina. Y bueno, los estímulos para su liberación no se saben con detalle, si bien se reconocen varias moléculas que estimulan su liberación o la inhiben, pero se pueden reconocer como los mecanorreceptores del fundus, señales nerviosas como la señal simpática sobre receptores beta 1 adrenérgicos, parece que es esencial para que haya liberación de grelina, y también es importante la influencia del reloj endógeno, ¿sí? Que determina que los niveles de grelina tengan un ritmo, ¿sí? Y que esos niveles aumenten en forma cíclica, asociados o relacionados con los ritmos circadianos, controlados a través también del sistema nervioso central. Bien, esta grelina, una vez que es liberada a la circulación, se va a unir a receptores asociados a proteína GQ, que se encuentran en múltiples localizaciones. Uno de ellos son las aferencias vagales, ¿sí? Así que ya la grelina actúa estimulando la vía aferente nerviosa primaria. Pero también tiene receptores específicamente en las neuronas neuropéptido y agouti del hipotálamo, ¿sí? ¿Recuerdan? En ese núcleo arcuato, donde teníamos las neuronas POMC o las neuronas NP. Entonces, la grelina solamente se va a unir y va a activar a esas neuronas NP. También, vamos de a poco, al activar estas neuronas NPI, ¿sí? Se activa como neurona secundaria, neuronas del núcleo paraventricular, y esa activación determina la activación del núcleo motor dorsal del vago y la activación parasimpática. Simultáneamente, esa activación de la neurona NPI va a inhibir a las neuronas POMC. Por lo tanto, van a estar inhibidas los efectores secundarios de esta neurona POMC. Además de los efectos específicos en el núcleo arcuato y en el control de la ingesta, es decir, de estimular el inicio de la ingesta, esta grelina se ve que tiene receptores también en neuronas GHRH del hipotálamo, ¿sí? Que son las neuronas que liberan el factor liberador de hormona de crecimiento. También tiene receptores en los somatotropos de la hipófisis, con lo cual la grelina aumenta también la liberación de hormona de crecimiento. Y se han descrito receptores en múltiples tejidos periféricos, determinando que los efectos son variados. Entonces tenemos la grelina liberada por las células enteroendocrinas de la mucosa gástrica, acá activando tanto la vía nerviosa vagal aferente como directamente las estructuras del arcuato en el hipotálamo. Que se me fue para allá. Con la conducta, esperen que vuelvo a... esperen que se me salió el modo de presentación. Ahí va. Desde acá. ¿Vamos?
Entonces, efectos en el hipotálamo, efectos en la pituitaria, pero además efectos sobre el páncreas, efectos sobre el tejido adiposo, efectos, bueno, sobre las mismas células de la mucosa gástrica, efectos sobre linfocitos B y T, efectos cardíacos. Bueno, efectos pleotrópicos, que por ahí los vamos a ir mencionando cuando veamos algunos otros ejes como el de la hormona de crecimiento. En nuestro caso, para estos efectos particulares de la ingesta, lo que nos interesa es esa acción sobre el hipotálamo. Bueno. Profe, una consulta. Sí. La grelina, entonces, para llegar al sistema nervioso central, ¿viajaría por vía sanguínea o viajaría por vía neuronal? Las dos cosas, las dos cosas hacen, ¿sí? Tenemos vía nerviosa, activando la vía vagal, pero también a nivel de la eminencia media, en el piso del núcleo arcuato, va a poder ingresar directamente al hipotálamo, ¿sí? Y ahí va a estimular las neuronas N y P, por ambos mecanismos, ¿sí? Porque es un efecto combinado de ambos. La mayoría de estos mediadores tiene ambos efectos, ¿sí? De estos efectos. Gracias. Bien. La grelina es la señal periférica, es decir, la señal producida en el tracto gastrointestinal y que va, al estimular la ingesta, se denomina orexigénica. ¿Está? Después hay otras señales orexigénicas, pero son generadas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso por ahí nos centramos más en la grelina, porque todas estas otras señales centrales que incluyen la visión, el gusto, el olfato y todo lo aprendido, todos los aspectos cognitivos y los aspectos relacionados con la activación de estos sistemas límbicos y sistemas de reforzamiento que nos hacen repetir una conducta porque nos da placer, ya tienen un impacto que depende de la construcción cognitiva de ese individuo en particular. Entonces, son señales orexigénicas porque uno cuando escucha la preparación de un alimento que le gusta o huele algo que sabe que es rico, eso ya también activa, ¿sí? Todos los procesos digestivos y eso ya también activa la ingesta y la activación del parasimpático. Pero están condicionados a cómo se construyeron esa memoria en los individuos en particular. Así que lo periférico, que es lo fisiológico per se, es a lo que nos vamos a referir. Pero vamos a tener en cuenta que también están estas otras señales centrales que tienen que ver y muchas veces son mucho más determinantes de esa conducta alimentaria del individuo. ¿Sí? Entonces acá les puse, por ejemplo, cómo el gusto, ¿sí? En estas células especializadas, nuevamente fíjense el mismo mecanismo que en estas células enteroendocrinas. Tenemos las células, las papilas gustativas que tienen los receptores hacia la cavidad oral, ¿sí? Y van a unir específicamente las distintas moléculas que hacen a los sabores. La presencia de estas moléculas determina que se liberen estos
mediadores al intersticio y esos mediadores activan la vía vagal aferente. De manera que ya tenemos la activación de ese núcleo arcuato, pero a través de la vía vagal. Bien, a través del gusto, ¿no? Bueno, entonces, la estimulación de estas neuronas orexigénicas en el hipotálamo, ya sea por picos de grelina, por estimulación olfatoria, gustativa, etc., van a producir la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Acá este esquema es bien resumido, para que no se pierdan en la cantidad de núcleos que por ahí vimos antes. Entonces, del hipotálamo, las señales orexigénicas que llegaron al hipotálamo van a determinar que se active el núcleo motor dorsal del vago. Y esa activación del núcleo dorsal del vago hace que se active, obviamente, el nervio vago. La activación del nervio vago estimula varias estructuras del sistema digestivo a través del mediador acetilcolina. Pero también vamos a tener otros mediadores que son los que van a ser característicos del sistema nervioso entérico. Entonces vamos a ver el péptido relacionado con gastrina, el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Bien, una vez que este vago se activa y van a activarse estas estructuras del sistema digestivo, podríamos dividir o podemos reconocer tres fases en esa regulación, o en esa regulación de los procesos digestivos. Una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Bien, la fase cefálica se refiere a los procesos anticipatorios que se activan en el sistema digestivo, de interferencia vagal, cuando todavía los alimentos no han sido incorporados. ¿Sí? Todavía no entró ningún alimento al tubo digestivo, ¿sí? Ni siquiera en la boca. Bueno, o a lo mejor, ni siquiera en la boca, porque el gusto ya empieza a activar los mecanismos en forma más importante, los mecanismos de salivación y de masticación. ¿Sí? Ya empieza el ingreso del alimento. Pero podemos pensar en estas señales visuales, en las señales olfativas, incluso en el deseo de comer, como que ya se están activando los procesos digestivos, a pesar de que todavía no ha llegado el alimento al estómago. Bueno, en esta fase cefálica vamos a ver que las glándulas salivales, por acción de esta acetilcolina, estimulan su secreción. Y acá van a tener que ir a lo que vimos el año pasado con el funcionamiento de cada tipo celular, en las glándulas salivales, en el páncreas, el componente biliar, el componente gástrico, a recordar cómo era el mecanismo de generación de esa saliva o de esa secreción. Entonces, les traje acá para recordar, por ejemplo, en el caso de la producción de saliva, vamos a tener acetilcolina uniéndose a receptores muscarínicos vasolaterales, y esa unión va a determinar la exposición de canales, ¿sí?, que van a permitir el movimiento de cloruro hacia el pus, el posterior movimiento de sodio por vía paracelular, viendo agua, ¿sí?, y la secreción de gránulos que contienen el componente proteico, ¿sí? Bien. Todo eso va a ser activado por la liberación de acetilcolina a través de este nervio vago. ¿Ah? A nivel del estómago, vamos a ver que esa acetilcolina
estimula las contracciones de la pared, la secreción exócrina, células heterocromas-fines, las cuales van a liberar histamina. Ahora vamos a ver en detalle lo que pasa en el estómago en esa fase cefálica. A nivel del páncreas, exócrino lo mismo, algo muy parecido a lo que ocurría en la glándula salival. Y también esa fase cefálica empieza a estimular la producción o la liberación de insulina por el páncreas endocrino. Esto después ya lo vamos a ver en el otro teórico. Entonces, fíjense a nivel del estómago cómo llegan estas aferencias preganglionares vagales, hacen la sinapsis, la sinapsis con la posganglionar ya en el ganglio de la pared. De esta manera, los mediadores, óxido nítrico, intestinal vasoactivo, van a controlar la motilidad, ¿sí?, la relajación del fundus y las contracciones, que van a ir adquiriendo el ritmo ya característico del marcapaso gástrico, que eran de 3 contracciones por minuto, y además se van a ir estimulando también por los mediadores del sistema nervioso entérico la secreción glandular. Entonces, bueno, esto lo que va haciendo esa estimulación del sistema nervioso entérico. Y les quiero mostrar acá el tema de las células enterocromas-fines. Fíjense, acá discrimina también un poquito más complejo, es este esquema entre la mucosa del cuerpo y la mucosa del antro. ¿Está? Pero fíjense, tiene la terminal nerviosa, ¿sí?, con liberación de acetilcolina. Esa acetilcolina per se, y que también es liberada no solo por el vago, sino por el sistema nervioso entérico, se une a receptores específicos de, por ejemplo, la célula parietal. Esa unión de acetilcolina, esos receptores M3, va a permitir la exposición o la evaginación de este sistema de endomembranas hacia la luz, de manera que esta bomba protón-potasio empieza a secretar protones en forma activa. ¿Sí? Pero esta célula parietal también está recibiendo o empieza a recibir otra señal de estimulación, que es la histamina. Y esta histamina se origina en células que están ahí próximas, que están en esa misma fosita gástrica, en esa misma glándula tubular, que es la célula enteroendocrina. Esta célula enteroendocrina, fíjense, también por acción de este sistema nervioso entérico, se va a estimular y se libera el mediador al intersticio. Y este mediador difunde y estimula a la célula parietal, a la célula principal. En este caso la célula principal no se ve, pero bien ocurre lo mismo con la célula principal, está próximo. De manera que esta histamina está haciendo una acción parácrina. Y después también hay una estimulación por parte de gastrina. Esa gastrina se produce recién en mayor cantidad en células que se encuentran en el antro, las glándulas gástricas del antro. Ahí tenemos células G, que también van a ser estimuladas por la terminal nerviosa eferente y del sistema nervioso entérico, y se va a producir gastrina. Esta gastrina está distante, ¿sí?, está en el antro, su producción, llega a estimular a células parietales a través de circulación.
De manera que tenemos un mecanismo endocrino de comunicación entre estas células. Todo esto ya está pasando antes de que llegue el alimento. Traten de tomar ese concepto de la fase cefálica. Ya se activan todos los procesos digestivos antes de que llegue el alimento. Y todo es gracias a la estimulación de la vía nerviosa, de la activación del sistema nervioso entérico. Bien, entonces, esa fue la fase cefálica. Cuando hablamos de la fase gástrica, hablamos de la estimulación de esa secreción gástrica por la llegada de alimentos al estómago. ¿Sí? Y ahora, los principales mediadores van a ser justamente los que vimos con anterioridad: la acetilcolina, la gastrina y la histamina. ¿Sí? Bien, la acetilcolina ya vimos que era liberada por el sistema nervioso entérico. La histamina, lo mismo. ¿Sí? Esa histamina, a su vez, actúa sobre las células parietales. Pero ahora aparece un nuevo estímulo, que es que el hecho de que ya haya alimentos en el estómago, y que el estómago ya se está moviendo, se está contrayendo, ya hay algo de secreción ácida, empezando a disminuir el pH y produciendo la hidrólisis química de los alimentos, empiezan a aparecer o a liberarse aminoácidos en la luz del estómago. Esos aminoácidos que se liberan en la luz del estómago a nivel del antro, ¿sí?, estimulan desde la luz a estas células G. Entonces, la célula G ahora tiene la estimulación nerviosa, ¿sí?, y tiene la estimulación química, ¿no?, a través de los aminoácidos. Esto hace entonces que se libere la gastrina, ¿sí? Esta gastrina, por circulación, va a estimular tanto a la célula enteroendocrina, produciendo más histamina, como a la célula parietal, produciendo más ácido. ¿No? Entonces, esta creciente activación de la mucosa gástrica para producir más secreción ácida está controlada por estos mensajeros que actúan de maneras diferentes. Cuando el pH desciende a menos de 2,5, ahora la hormona que se libera es la somatostatina. Y esa somatostatina va a empezar a inhibir la producción de gastrina por célula G. ¿Sí? Es medio toda una comunicación, acá lo pueden ver también más detalle, pero nuevamente no se desesperen y tienen que tratar de reconocer las estructuras, las células sobre las que están analizando el proceso y los mediadores que participan. ¿De dónde vienen esos mediadores? ¿Cuál fue el estímulo que los hizo liberar? ¿Y qué efecto tienen sobre la célula que yo estoy estudiando? Entonces, nuevamente, acá tenemos el foco puesto en la célula parietal, que es la célula que produce la secreción ácida. Entonces, esta célula parietal está siendo estimulada por el vago, ¿sí?, la vía postganglionar entérica, la acetilcolina a través del receptor M3, pero también está siendo estimulada por histamina, ¿sí?, en forma prácrina, ¿sí? Esa histamina es liberada por células enteroendocrinas, enterocromafines,
enterocromafines. Ese es enterocromafín. Células enterocromafines que a su vez también son estimuladas por la acetilcolina, ¿sí? Y por gastrina, que por vía sanguínea, es decir, por vía endocrina, llegan a estimular a la célula parietal. Esa gastrina fue producida por células G que están en el antro por estímulo tanto de vía nerviosa como por los péptidos, ¿sí?, que se empiezan a liberar por la acción de la secreción ácida. ¿Ven? Ambos estímulos acrecientan la liberación de gastrina que por sangre va a llegar a estimular a la célula parietal. A su vez, esa gastrina, fíjense, ahí otra cuestión, esa gastrina va a inhibir, si se inhiben mutuamente, con la célula que produce somatostatina. Cuando la cantidad de ácido que fue secretada a la luz es lo suficientemente grande como para disminuir el pH a menos de 2,5, esa acidez de la luz, nuevamente una señal intragástrica, es decir, de la luz tubular, esa acidez determina la activación de las células B, que van a producir somatostatina. Y entonces, esa somatostatina es la que, por vía sanguínea, va a empezar a inhibir todos los tipos celulares. La célula parietal, la célula enterocromafín y la célula G. ¿Está? Entonces, hay una producción de ácido suficiente para acidificar ese bolo alimenticio que se ingirió con esa comida. Mientras mayor sea el volumen y dependiendo de la composición de los alimentos, la cantidad de secreción ácida que se va a requerir para que este pH disminuya a 2,5 va a ser mayor. Y por lo tanto este proceso va a seguir activado hasta que se dé esta señal. Y esta señal marca, de alguna manera, la finalización de esa activación gástrica. ¿Sí? Es la primera señal de detención, de activación gástrica. Pero ya cuando el pH llegó a 2,5, este quimo ya se ha acidificado, obviamente, y gracias a las contracciones potentes, cada vez más potentes, de la pared gástrica, ese quimoácido, ya con una osmolaridad aumentada, va a empezar a pasar hacia el duodeno, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ingresar a lo que es la otra fase, que es la fase intestinal. A ver, esperen un momentito, que acá hay una pregunta de Analía. ¿A qué hace referencia el signo negativo en el ácido clorhídrico? A ver, en esta diapo, ácido clorhídrico, este ácido, acá en esta, ¿no, Analía? Esto quiere decir que, esto quiere decir que cuando ese ácido clorhídrico llegue a este pH, es decir, la concentración de ese ácido clorhídrico llegue a este pH, eso va a inhibir a la célula G. Pero no es una inhibición directa, sino que es una inhibición a través de la somatostatina. ¿Está? Es decir, este gráfico está bastante simplificado. Y no es que siempre el ácido clorhídrico está inhibiendo la célula G.
tenemos que llegar a la célula principal tiene que lograr bombear protones en contra de un gradiente, porque esto se está acidificando cada vez más, y por eso acá tenemos un transporte activo primario, es una bomba que está bombeando en contra de un gradiente. Y ese bombeo va a seguir hasta que la concentración de este ácido clorhídrico llegue a pH 3 o menos. Y recién ahí se va a producir el frenado, la inhibición de esa célula G. Pero la inhibición ocurre en realidad a través de otro mensajero, que es la somatostatina. Que hay una célula especializada que puede detectar esa alta concentración de protones en el antro gástrico. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, ¿vamos hasta acá? Bueno, esta fue la fase gástrica, ¿sí? Y tenemos 3 mediadores. Estos son los más importantes y bueno, nos faltaría anotar acá a lo mejor la somatostatina, pero bueno, lo tienen incluido acá en el modelo, ¿sí? En la fase intestinal, que es la que sigue, el quimoácido entonces, que entra al duodeno, estimula a células enteroendocrinas que están en la mucosa intestinal. Y cada una de esas distintas células enteroendocrinas van a liberar mediadores que van a actuar, por un lado, sobre el estómago, generando una mayor inhibición de la secreción y de la motilidad. Esto es lo que se denomina efecto enterogastrona. Es decir, que el quimoácido que llega al duodeno es una señal para que se liberen mediadores que van a inhibir la secreción gástrica y la motilidad gástrica. ¿Sí? Después, esos mismos mediadores van a actuar sobre las glándulas anexas, van a actuar sobre el páncreas y van a actuar sobre el hígado, favoreciendo la producción de sus respectivas secreciones. ¿Sí? Si acá se acuerdan del PP del año pasado, acá ya vimos un poquito la secretina, como activando esta secreción ductular ciliar y la secreción ductular del páncreas, favoreciendo la producción acuosa y la alcalinización. Y además, esas señales, esas moléculas, van a tener una acción sobre el sistema nervioso central. La información que van a transmitir es informarle que ya ingresaron los alimentos. Por lo tanto, van a tener una acción anorexigénica, o una acción de saciedad. Bien, entonces, este es un dibujito nuevamente muy simple, donde podemos ver cuáles son los mediadores más importantes que van a ser, por un lado, la colecistoquinina, y por el otro lado, la secretina. Son los dos mediadores más importantes que por lo menos estos dos los tienen que conocer, pero vamos a ver que hay un montón, y ahora se los voy a presentar. Entonces, la secretina es estimulada, es decir, las células S son estimuladas por el ácido, por el quimoácido, que llega al duodeno, es liberada por esas células al intersticio, de ahí van a pasar a circulación y por vía sanguínea van a llegar a todos sus efectores. Va a actuar sobre receptores que están acoplados a proteínas GS y va a estimular la secreción acuosa alcalina del páncreas, la secreción ductular biliar y va a inhibir la liberación de gastrina. Es decir, vamos a tener ya sobre la célula G una inhibición directa de secretina. La secretina va a ser una inhibición de su liberación.
además de la inhibición que ya está haciendo la somatostatina. Otra vez, entre esa somatostatina y secretina, sobre esa célula G del antro gástrico, vamos a tener una sumación de efectos. Y la otra, el otro mediador, la colecistoquinina, ¿sí? Que esta es estimulada por la presencia de grasas en la luz del duodeno. Entonces la presencia de grasas produce su liberación, pasa sangre, y desde sangre va a llegar a todos los efectores del tracto gastrointestinal. Actúa sobre receptores acoplados a GQ, pero también produce estimulación de guanilato ciclasa con liberación de GMP cíclico. Hay efectos que van mediados por uno y otros por otro. Hay varios receptores de colecistoquinina. Bueno, básicamente va a estimular la secreción enzimática pancreática, estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Esto lo que favorece es que justamente se libere la bilis a la luz duodenal, y esa bilis trae las sales biliares, que son esenciales para producir la disgregación de las grasas. Fíjense que fueron las grasas las que generaron la liberación de colecistoquinina. Entonces, por un lado, esa colecistoquinina asegura que lleguen las sales biliares necesarias para su emulsión del lado del hígado, y también estimula la liberación del componente enzimático pancreático, que es el que va a traer todas las proenzimas que van a permitir la hidrólisis enzimática de no solo las grasas, sino de todos los otros componentes de la dieta. Las proteolíticas, las glucolíticas y obviamente las lipolíticas. Eso era la secreción enzimática pancreática. Después, estimula la motilidad intestinal e inhibe la evacuación gástrica. ¿Sí? Bien. A ver cómo sigue. Seguimos en la fase intestinal. Y acá es otra vez mostrarles el mecanismo, nuevamente, de esta célula enteroendocrina, que también censan en la luz algunos de los componentes específicos de ese quimo. Y luego de la estimulación de los quimioreceptores en la membrana apical, liberan el mediador peptídico hacia el intersticio. En este caso se está mostrando la célula L que libera el polipéptido II y los péptidos similares al glucagón, tipo 1 y tipo 2. Estos GLP1 y GLP2 y polipéptido II, fíjense, van a ir, por un lado, por sangre, ¿sí?, hacia todos sus efectores, que ahora vamos a nombrar algunos. Puede influenciar a células próximas, generando un efecto parácrino, y puede también activar los receptores en la terminal nerviosa primaria, llevando hacia el sistema nervioso central la señal de saciedad. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá está lo mismo, bueno, y que estos, fíjense, la importancia de estos short chain fatty acids, estos ácidos grasos de cadena corta, que fíjense que también tienen la capacidad de estimular receptores y producir péptidos que generen saciedad. Bueno, muy bien, entonces,
mencionamos algunos de estos péptidos gastrointestinales. Mencionamos la grelina como orexigénico, mencionamos la gastrina, mencionamos la secretina, mencionamos el polipéptido pancreático, este es del PP, este es el polipéptido II, mencionamos los similares a glucagón, pero fíjense que hay un montón más. Bueno, así que ahí están descritos los receptores, las funciones, pero bueno, con que sepamos algunos y por ahí podamos entender el proceso que ocurre y cómo se relacionan las células a través de estos mediadores, después uno tiene tiempo de ampliar la lista, ¿no? Pero comiencen con los básicos. Así que acá tienen la lista, ¿no? De todos estos péptidos gastrointestinales, cuál es el estímulo luminal que los activa y cuál es el tipo de célula. ¿Está bien? Bueno, y acá también. Y también tienen una distribución, como se deja ver esta figura, una distribución específica a lo largo del tracto gastrointestinal. Esta como esta muestra esa distribución. Bueno, tendríamos entonces la fase ya intestinal, a medida que se va moviendo ese quimo a lo largo del intestino, los nutrientes se van absorbiendo, eso es lo que vimos el año pasado, la absorción de glucosa, de fructosa, de péptidos, aminoácidos, de lípidos. Recuerden que el de lípidos era medio complejo, así que repásenlo eso. Pero lo interesante es que durante esos procesos se están generando estas señales de saciedad, que incluyen el polipéptido I, los nutrientes que se fueron absorbiendo, son también señales de saciedad, pero que a lo mejor van a empezar a aumentar un poco más tarde que estos péptidos. Estas hormonas gastrointestinales que también van a estimular la vía nerviosa, la vía vagal aferente, como el GLP-1, GLP-2, y generan entonces en el mismo núcleo arcuato señales de saciedad, ya sea por la llegada directamente de esas moléculas al hipotálamo o a través de la vía vagal, que implica un relevo en el núcleo del tracto solitario y luego la continuación de la información hacia el hipotálamo. Así que por eso decimos que el hipotálamo y esos núcleos hipotalámicos relacionados con la ingesta y la saciedad son estos centros integradores. En función de la activación de esas neuronas secundarias, se va a generar la sensación de saciedad y va a disminuir la ingesta. A la vez que se va a activar también la estimulación del sistema nervioso simpático, que es lo que dice acá, y el gasto energético. Pero ahí ya nos metemos con la parte de gasto energético que la vemos en la próxima clase. Acá nuevamente voy a mostrarle los diferentes caminos que esas moléculas llegan, ya sea por vía sanguínea o también a través del nervio vago. Creo que este modelito lo tienen ahí en la guía de autoestudio. ¿Bien? Bueno, entonces, en realidad estamos planteando una alternancia ingesta-saciedad, que la podemos ver o la podemos entender como así, un ciclo que después de una fase va a aparecer la otra. Tenemos la fase donde hay, luego de un ayuno,
o de un periodo interprandial X, la duración de ese periodo interprandial va a depender, ahora lo vamos a ver, de varios factores, pero lo que el sistema nervioso central va a reconocer desde la periferia son aumentos de grelina. Estos aumentos de grelina van a estimular esas neuronas hipotalámicas con aumento del neuropéptido I, aumento del péptido agouti y disminución del CONC. Todo eso determina la ingesta, ¿sí? Y al ingerir los alimentos, esa grelina ya va a disminuir, se van a generar señales gastrointestinales que van a informar al sistema nervioso central que el alimento ha ingresado, van a aumentar en sangre los nutrientes que se van absorbiendo, y toda esa información avisa, comunica al sistema nervioso central que ya hubo ingreso de nutrientes. Que por lo tanto disminuye la ingesta, ¿sí? Aparece la saciedad y se estimulan el sistema nervioso simpático y el gasto energético. Esta es una forma de verlo, una forma más reducida, más simplista de verlo. O también lo podemos analizar como una línea de tiempo, en donde vamos a tener un estado, acá en este momento, food, sería el momento en el cual ocurre la ingesta. Fíjense que respecto de esta línea, el resto del tiempo, en los que no hay ingesta, el momento dedicado a ingerir alimentos es relativamente breve, ¿sí? Este momento de ingesta está precedido por un estado preprandial, donde podemos pensar que ese estado preprandial está caracterizado por una grelina alta, ¿sí? Ahí podrían explicar por qué esa grelina está aumentada. Está caracterizado por la búsqueda de alimento, también lo podrían explicar cómo ocurre. La motilidad gástrica ya cambia desde el complejo motor migrante, que es el patrón de motilidad que tiene durante el periodo interprandial, a la fase cefálica, porque ya al haber grelina ya se activó el parasimpático y ya comenzó la fase cefálica de la digestión. Luego tenemos el momento de la ingesta propiamente dicho, en donde vamos a tener los procesos digestivos en sus fases gástricas e intestinal, ya la grelina disminuye y la regulación de estos procesos digestivos está comandada por este reflejo vagovagal, que es de predominio parasimpático netamente. En la post-ingesta temprana, fíjense, sería este periodo, y nos vamos a extender un poquito a mirar lo que pasa con el metabolismo, lo que pasa en sangre, ¿sí? Vamos a continuar, en el tracto gastrointestinal van a continuar los procesos digestivos, van a ir apareciendo estos péptidos gastrointestinales, aparecen señales de saciedad, sigue habiendo motilidad gastrointestinal y reflejos intestinales mediados principalmente por ese sistema nervioso entérico. Y bueno, por estas señales también hormonales que se van generando. A medida que ese intestino sigue con su motilidad asegurando la absorción de nutrientes, vamos a reconocer una fase post-ingesta absortiva caracterizada por el aumento de los niveles plasmáticos de los nutrientes o los niveles sanguíneos de nutrientes.
glucosa, aminoácidos, ácidos grasos libres. El metabolismo en ese momento se vuelve anabólico para poder almacenar esos nutrientes que están ingresando, o degradarlos, consumirlos, o transformarlos en alguna molécula estructural o de reserva, y va a comenzar a haber una activación del sistema nervioso simpático. Y ya luego en la fase posabsortiva, donde ya los nutrientes, donde ya el tracto gastrointestinal se ha vaciado, los nutrientes han sido almacenados, se inicia este periodo interprandial que va a durar un tiempo que va a depender del estado nutricional del individuo, de la cantidad y calidad de la última ingesta, de estos factores cognitivos que también condicionan la búsqueda de alimento y obviamente de los factores ambientales. Así que por ahí a mí me parece por ahí el más interesante como para entender que luego de la ingesta yo no paso rápidamente o instantáneamente a un periodo interprandial. Hay un periodo temprano en donde todavía hay digestión y hay movimiento del tracto gastrointestinal y se están empezando a absorber los nutrientes, pero ya hay señales de saciedad en sangre. Luego, un periodo caracterizado por la presencia de todos esos nutrientes en sangre, que es lo que denominamos el absortivo, y ya luego cuando todos esos nutrientes han sido almacenados o han sido utilizados, ahí podemos decir que volvemos a esta fase ya posabsortiva o interprandial, en donde vamos a volver a tener los valores nutrientes basales, digamos, o en estado de ayuno. Eso es lo que ahora me gustaría comentarles respecto a la valoración. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Muy complicado? No. ¿Me pudieron seguir? Por ahí son muchos mediadores, pero bueno, se van a ir familiarizando, ¿sí? Bueno, miren acá, vamos con esa última partecita. Esto es muy, muy simple. Bueno, dejarlo. Cerra la puerta. Y sacalo. Perdón. Bueno, ¿qué vemos acá? Si la dieta fue mixta, es decir, la dieta contenía hidratos de carbono, proteínas y grasas, esos nutrientes, esos alimentos fueron digeridos y los nutrientes fueron absorbidos desde el tracto gastrointestinal a la sangre. ¿Bien? Ahora, luego de esa absorción, en ese periodo absortivo temprano, vamos a tener que la glucosa de la sangre portal va a llegar al hígado, ¿sí? Y en presencia de insulina favorece la síntesis de glucógeno y triglicéridos. Entonces, esto lo vamos a enganchar ya la próxima clase con la parte de metabolismo intermedio. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Esos aminoácidos absorbidos también llegan al hígado y se van a utilizar para la síntesis de las proteínas plasmáticas, que luego el hígado vuelca a circulación. Y si hubiera un aumento de esos aminoácidos o una dieta proteica, en vez de ser una dieta mixta, además de la síntesis de proteínas, va a haber mayor producción de urea y de glutamina. Una forma de modificar o de transformar esos aminoácidos, ya que los aminoácidos no se van a almacenar como tales.
Los triacilglicéridos endógenos, acuérdense que van a llegar a sangre como kilomicrones a partir o desde la linfa. Y en ese recorrido que van haciendo por sangre, la lipoproteinilipasa endotelial, también estimulada por insulina, va a ir hidrolizando la grasa y liberando ácidos grasos libres que van a ser captados por el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Esto es entre el intestino y el hígado. Ahora, una vez que el hígado genera los mecanismos o activa la síntesis o la degradación de esos componentes de la dieta, vamos a tener el transporte ya a sangre periférica. Una vez realizado ese primer paso hepático. Ese primer paso hepático es central. El hígado, entonces, en presencia de insulina, es el que dirige esos caminos de biosíntesis y transformación. Ya una vez que pasó por el hígado, esos nutrientes van a circular en sangre periférica como glucosa, como proteínas plasmáticas, como lípidos, partículas lipoproteínas, como las VLDL, IDL, LDL, HDL. Yo acá les quería mostrar que esto lo vieron o lo están viendo en alguna de las guías de autoestudio, que es toda la parte de colesterol, los orígenes, cómo después aparecen en circulación. Y creo que también esta imagen la tienen ahí en la guía de autoestudio. Así que si por ahí alguien tiene una pregunta de esto, no hay problema, me dice. Luego, el hígado también tiene un rol importante en el metabolismo y almacenamiento de vitaminas, principalmente las liposolubles, que son absorbidas del intestino y son transportadas en estos kilomicrones o VLDL. Esos kilomicrones, una vez que pierden los ácidos grasos y ya quedan con la apolipoproteína, es decir, con el componente proteico, y básicamente colesterol, son captados por el hígado. Así que ahí captan también el retinol. Ese retinol libre se va a unir a una proteína específica y es almacenado, mientras que una pequeña cantidad va a estar circulando con la prealbúmina. La vitamina D de la dieta en el hígado sufre una hidroxilación importante para su actividad biológica. Ya lo vamos a ver. Los tocoferoles, que son las vitamina E, también se metabolizan y vuelven a secretarse o hacia la sangre o hacia la bilis, dependiendo del tipo de tocoferol. Por ejemplo, con el hierro tenemos una cuestión compleja, porque el hierro se absorbe con los mecanismos que también vieron en el trabajo práctico, la guía de autoestudio. Hay una cantidad mínima, una cantidad circulante, que es lo que denominamos pool circulante, que en esta imagen se muestra como de 3 miligramos, y ese pool circulante es el que va a estar en contacto con los distintos tejidos que utilizan hierro. Obviamente todos los tejidos tienen requerimientos de hierro para la síntesis de sus hemoproteínas, pero principalmente la médula ósea para realizar la eritropoyesis y el hígado, que es un lugar de reserva, un lugar de almacenamiento. Este modelo nos está indicando que el ingreso y el egreso de hierro, es decir, esas pérdidas de hierro que pueden ser por materia fecal o por la pérdida de sangre en la menstruación en la mujer, son iguales, de manera que en este modelo el balance es 0. Pero acá podemos entender lo que es ese pool circulante. Y ese hierro proviene tanto de lo que ingresó de intestino como de lo que se recicla de la hemocateresis, por ejemplo, y de la reserva
hepática que se va poniendo a disposición. Bueno, de manera que, ¿cómo valoro esto? La valoración va a depender de qué es lo que yo quiero analizar. Obviamente, para evaluar la parte absortiva y nutricional, obviamente la valoración, otra vez, bueno, ya igual ya terminamos. La valoración de los nutrientes o de los sustratos energéticos es esencial. La glucosa, los triglicéridos, es importante. Pero también necesitamos conocer por ahí la distribución de las lipoproteínas para saber si hay una adecuada metabolización por parte del hígado, si hay un exceso de nutrientes a través de hidratos de carbono que en el hígado pueden transformarse en ácidos grasos y así empezar a acumular triglicéridos, los cuales, obviamente, normalmente vuelven a circulación a través de la VLDL. Pero si la generación o la producción hepática de triglicéridos es alta, las VLDL van a estar altas, pero además esos triglicéridos se van a empezar a depositar en los hepatocitos. Y ya eso puede después empezar a alterar la función hepática normal. Obviamente un hepatograma que me puede estar hablando justamente de esta afectación hepatocelular o de esta función de síntesis o de excreción. Proteínas totales y albúmina también me está informando acerca de la función hepática de síntesis, pero también de el ingreso o el aporte proteico de la dieta. Y, bueno, si quiero conocer vitaminas, sus niveles, si quiero conocer cómo está el perfil de hierro, puedo dosar el hierro, puedo dosar su proteína transportadora, el porcentaje de saturación, la ferritina, que es la proteína de reserva. Pero es importante, conociendo todo lo que hablamos recién de los procesos digestivos y lo que va demorando la absorción, la metabolización y el transporte, es importante realizar estas mediciones luego de un ayuno de 8 horas y de 12 horas para lípidos. De manera que nos aseguremos de que ya esos procesos de metabolización y transporte ya fueron completados. Y uno puede tener una idea, de tener una noción basal de cómo están los niveles de estos nutrientes en sangre. Básicamente porque los valores normales que se informan para cada uno de estos metabolitos se miden en la población en estas condiciones, con el ayuno de 8 o 12 horas y durante las primeras horas del día, por lo que sabemos de los efectos, de la influencia de los ritmos circadianos en la metabolización y en la disponibilidad. Entonces esto es importante porque al hacer una conclusión y decir que el colesterol está aumentado respecto a un valor normal. Y ese valor normal está definido en estas condiciones, ¿sí? Entonces, si el paciente no cumplió con estas condiciones, ese valor de colesterol que estoy interpretando no es correcto, no me está dando no voy a poder hacer una conclusión correcta. Bien, bueno, hasta acá llegamos. Me parece que me fui. A ver si podemos volver. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, algo que hayan visto ya en el trabajo práctico o en la guía de autoestudio más que nada. Bueno, ahora después tienen ya para la semana que viene la parte nutricional, así que por ahí estaría bueno que ya vayan completando la tablita que tienen que hacer con las
cantidades, calorías y demás, porque esto también nos va a ayudar con el teórico que viene, que es un poco esta parte de balance, ¿sí? Así que bueno, los escucho a ver si alguien quiere decir algo, preguntar algo. ¿Entendió, más o menos? Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta, pero Sí. sobre el checklist, si puede ser. Checklist. Que el checklist, el 8, si no estoy mal, se abrió en hace un tiempo, como antes de tiempo se abrió. Ajá. Y bueno, yo lo hice en esa semana, que se abrió antes de tiempo, Está bien. porque lo vi y lo decidí hacerlo. Es decir, lo Pero hiciste no sé antes de hacer las prácticas. Es decir, claro. Casi ¿cómo, que me quedó todo cómo que chequeaste que pudiste cumplir las cosas? Claro, casi todo me quedó que no, pero le iba a preguntar, ¿no afecta en nada el checklist? O sea, o tengo que hacerlo de nuevo, ¿cómo es la cosa? Ahora me parece como Ya quedó ya grabado que lo hiciste. Claro, ahora quedó grabado que lo hiciste, pero la idea de hacerlo en una fecha es porque nos aseguramos de que a partir de esa fecha ya cumplieron las actividades programadas para tener esas ejercitaciones, ya fueron dadas. Entonces, ustedes pueden hacer la autoevaluación a ver si realmente lo pudieron incorporar o no. Es una autoevaluación de lo que pudieron hacer y para que ustedes también sepan sobre qué tienen que reforzar. Así que sí, en el sistema va a estar que está completo, pero no sé qué utilidad te dio a vos en tu aprendizaje. ¿Ah? Buenísimo. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, ¿estamos entonces? Ahí, chicos, los que quedaron oyendo el teórico, es importante que si ya pudieron revisar su caso, el caso que le toca a su grupo, fíjense que ya durante todos estos teóricos, durante todas las actividades de autoestudio y todos los trabajos prácticos, en la mayoría de los casos siempre van a encontrar algún link con el caso que les toca. Obviamente que si es más de endocrino, los estamos desarrollando y en las próximas unidades va a ser del sistema nervioso. Pero en la mayoría todos pueden ir ya haciendo un recorrido y aplicándolo a su caso, lo cual es más fácil identificar un contenido teórico con la aplicación en un caso. Cada uno lo va a hacer para su caso. Pero por eso es bueno que lo vayan pensando también. Este tema que estamos viendo acá cuando me está hablando de esta regulación, de esta participación del sistema parasimpático, del simpático, de esta hormona, tiene impacto en el caso que estoy desarrollando. Traten de ir encontrando esas vinculaciones porque en el caso lo que más tienen que desarrollar son las bases fisiológicas del caso, no la patología. Es justamente esto, que de las regulaciones, por ejemplo, están alteradas. O sea que necesitan saber la fisiología para identificar qué es lo que está alterado. Entonces es importante que ya vayan teniendo, ya tienen como un anclaje ahí de cada actividad, ver qué les sirve de cada una de las actividades para resolver su caso clínico. Bueno, muy bien. Bueno, ¿listo? ¿Terminamos la semana? Si no hay otra pregunta, nos vemos el lunes.